Hola a todos y a todas, mi nombre es Daniela Mendoza, soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad de Manizales. Los voy a estar acompañando en el módulo de salud sexual, espero que lo disfruten. Como primero vamos a hablar sobre lo que son los criterios de normalidad sexual, son 4. El primero es que no debe generar daño físico ni psicológico a la persona. En esto quiero hacer un paréntesis, y es que en aquellas personas que practiquen, por ejemplo, lo que es el sadomasoquismo, hay un acuerdo entre ambas partes, donde ambas partes son conscientes frente a la práctica que van a tener y que hay un límite, donde cuando la persona no se sienta cómoda frente a esa práctica, hacen una pausa y paran. Ya es diferente cuando la persona con la cual uno está teniendo esa relación sexual lo agreda a uno sin el consentimiento de uno, o que lo irrespete a uno o sobrepase los límites que nosotros tenemos. Y dentro de la parte del daño psicológico es cuando de pronto se menosprecia, la persona se siente mal, con ganas de llorar después del acto sexual. Esto no es normal. Por otro lado, vamos a tener de que el placer sexual dentro de estos criterios no debe ser algo de impulsión. ¿Qué quiere decir esto? Una persona tiene un juguete sexual y comienza a tener prácticas sexuales, pero se termina haciendo daño, se termina lesionando. Y tampoco debe ser un criterio de exclusividad, es decir, la sexualidad exclusiva, en donde yo solamente me permito estar con una sola persona porque solamente quiero estar con esa persona, porque socialmente está mal visto que yo esté con diferentes personas o diferentes parejas durante el tiempo que yo quiera. ¿Qué es el placer sexual? Es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir las cosas que nos agradan, ya sea a nivel físico, emocional o espiritual. En esto me quiero detener porque hay 2 funciones importantes dentro del placer sexual, es la función reproductora y la función placentera. La función reproductora tiene como fin simplemente tener hijos, simplemente es eso. Tener una relación con el fin de tener algo reproductivo. La función reproductora tiene netamente como finalidad lo que es la concepción y mantener la especie. Es decir, en donde un macho, una hembra copulan, la hembra queda en embarazo y simplemente ese es el fin, tener un hijo o una hija. Y ya la función erótica es netamente placentera. Para esto voy a hablar diferentes tipos de placer. Hay 4 tipos de placer. El primero es el placer físico, es aquel que percibimos a través de los órganos de los sentidos, como lo que es el tacto, el gusto, la visión, la escucha, entre otros. Por ejemplo, uno siente placer cuando uno va a un restaurante y come algo que le gusta. Ahí uno está sintiendo placer. Por otro lado, vamos a tener el placer psíquico. El placer psíquico es aquel que está ligado con la parte de la mente, la memoria, en donde nosotros recreamos escenas, por ejemplo, que hayamos visto en una película con esa persona que nos atrae sexualmente y que al fin y al cabo nos genera placer. Por otro lado, hay otro que es el placer emocional. El placer emocional nosotros vamos a ver que está ligado, por ejemplo, a los vínculos afectivos o amorosos que yo tengo con esa persona, y estos vínculos me generan a mi placer. Y por último tenemos el placer estético, que está ligado con el placer físico a través de la visión, es como nosotros percibimos las cosas, si lo que nosotros vemos nos agrada, es decir, si esa persona físicamente nos agrada, nos atrae, decimos que es lindo, linda, etc. Las prácticas sexuales seguras vamos a dividirlos en unos subítems, que son métodos de protección, que se dividen en métodos de barrera y anticonceptivos, y los otros son lo que son los derechos sexuales. Bueno, en los métodos de protección vamos a iniciar con los anticonceptivos. Son muchos, de muchas clases, y hay disponibles tanto para machos como para hembras. Bueno, vamos a comenzar con los de mayor eficacia a los de menor eficacia. Lo que es la inyección hay la del mes, la de los 3 meses
Después vamos a seguir con los anticonceptivos hormonales orales, que se dividen en pastillas de 27 días que no tienen un descanso, unas pastas que son como placebo, por así decirlo, es decir, no tienen carga hormonal y permite al cuerpo tener como un ciclo regular. Frente a la parte hormonal está el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que hagan de cuenta que es como una T que se introduce dentro del cervix y queda en todo el cuello del cervix. En este hay dos tipos, están el hormonal y el de cobre, y ambos tienen una eficacia más o menos entre el 92-93% de seguridad, al igual que la inyección y las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas es importante que la persona que la vaya a utilizar se la tiene que comenzar a tomar el primer día que le llega la menstruación, y ahí tiene que seguir. A la hora que se tomó el medicamento, tiene que seguírsela tomando todos los días hasta que se acabe. Hay unas que traen 21 pastas, otras que traen 27 pastas. Ya eso pues dependiendo de cómo lo escojan. Hay otros que es el implante subdérmico, en donde simplemente se pone en el brazo, se hace una incisión, se pone como unas barreritas debajo de la piel, y esos se cambian cada 3 años o cada año, ya dependiendo pues de su utilice. Hay unos métodos que son los métodos definitivos. ¿Cuáles son los métodos definitivos? Son la vasectomía o la ligadura de trompas, también conocida como Pomeroy. Y ya después vamos con otros no tan efectivos, que tienen más o menos un porcentaje entre el 80-85%, que son el parche transdérmico, que es como si fuera literalmente un parche que se pega a la piel y tiene una liberación constante de hormonas. Ya después hay otros métodos, por ejemplo los herbicidas, que son aquellos que es como un gel, un aerosol que se aplica dentro del condón, ya sea masculino o femenino. Más adelante voy a hablar de esos métodos de barrera, y simplemente para matar los espermatozoides. Sin embargo, estos espermicidas tienen un porcentaje de efectividad más o menos entre el 32-35%. Los más seguros y eficaces son realmente los anticonceptivos hormonales, ya sean orales, inyectados a través del dispositivo intrauterino o el implante subdérmico. Dependiendo de los objetivos que tenga la mujer a hacer como su planificación, se mira si quiere tener vida reproductora a largo o a corto plazo, o si ya siente que en definitiva no quiere seguir con su reproducción. Ahí es cuando se hace el tratamiento quirúrgico, que es la Pomeroy y la vasectomía en los hombres. Es importante que hay unos métodos de planificación que no son efectivos. Realmente hay una alta probabilidad de que esa mujer quede en embarazo. Uno de ellos es el método del ritmo. El método del ritmo es que ustedes están haciendo la relación sexual y que el hombre siente que va a eyacular. Y resulta que no eyacula dentro de la vagina, sino que eyacula a un lado. Quiero decirles una cosa, el líquido seminal, que es lo que lubrica inicialmente cuando se inicia la relación sexual, tiene espermatozoides y la mujer puede quedar en embarazo. La otra es la pastilla de emergencia, que es la pastilla del día después. Máximo la pueden utilizar 72 horas después de tener la relación sexual, y a medida que aumentan las horas, esta pierde su efectividad. Si nosotros la utilizamos, por ejemplo, una vez en el año, la efectividad es más o menos entre el 97-98%. Pero si la utilizamos 2 veces en el año, desciende a un 87%. Después vuelve, si yo la utilizo 3 veces por año, reduce más o menos a un 70, a un 68%, y si la seguimos utilizando cada vez más, disminuye su efectividad. Por eso no es un método de planificación. El otro son los espermicidas, que eran los geles, los sprays que yo les estaba diciendo, y ya la otra es el conteo de los días del ciclo menstrual de no ovulación. Chicas, es importante, a nosotras las mujeres se nos regula el periodo menstrual después de los 25 años, y eso, porque hay mujeres que por su carga hormonal, sus ciclos menstruales o sus ciclos de ovulación no son constantes. Entonces, este método tampoco es efectivo. En los métodos de barrera
Hay muchos. Los principales y los más comunes que nosotros conocemos son lo que es el condón. Y hay dos tipos de condón, el masculino y el femenino. El femenino hay de dos tipos. Uno que es como un anillo, que este anillo uno lo debe coger por la mitad, lo debe como apretar, meterlo dentro de la vagina, bien hasta el fondo de la vagina, y se debe sostener sobre el cuello del útero. Ahí se fija, se baja y se jala un poquitico para mirar si realmente quedó fijo este preservativo. Hay otro que venden en Profamilia que es como una burbujita, en donde se tiene que meter entre estos dos dedos o entre estos dos dedos, ya depende de cómo quieran introducirlo y como tengan mayor facilidad. La burbujita tiene que quedar mirando hacia este lado, introducen los dedos y la burbujita tiene que quedar bien hacia arriba de la vagina. Después ustedes bajan, jalan un poquito de un lado y rectifican si realmente quedó fija. Una ventaja que tiene este tipo de preservativo es que no solamente protege la vagina, sino externamente la vulva para hacer prácticas de sexo oral o roce en el caso de que tengan relación una mujer con otra mujer. Listo. Por otro lado, vamos a tener lo que es el condón masculino. Es importante que para ambos tipos de condones se tengan como en cuenta o se fijen en fecha de vencimiento. Si este preservativo tiene como aire dentro, es muy importante, y que no tenga perforaciones ni tampoco esté roto. No lo guarden en lugares como billeteras, porque se puede dañar, puede generar poros, y en lugares donde les caiga directamente el sol. Cuando los vayan a utilizar, ustedes deben coger el paquete, tienen que correr el preservativo con la yema de los dedos, rompen el paquete. Ustedes se deben dar cuenta que el paquete tiene como unas sierras en la parte de arriba, que es en donde se rasga. Ustedes corren el preservativo y rasgan. No lo hagan con tijeras, no lo hagan con los dientes, porque corren el riesgo de que pellizcan el preservativo y queda roto. Pues no nos va a servir de nada. Listo. Ya después de que ustedes lo rompen, ustedes cogen el condón masculino, va a tener como una copita. La copita tiene que estar mirando hacia arriba. Ustedes pinzan esa copita con el dedo gordo y el dedo índice, lo ponen sobre el pene semierecto y bajan el preservativo hasta la parte inicial del pene, que es la raíz del pene. Así es como se debe colocar el preservativo. ¿Y cómo se debe quitar el preservativo? Quien debe quitar el preservativo es la persona con la cual recibió la penetración, más no quien esté utilizando el preservativo. ¿Por qué? Porque los fluidos de la persona que usó el preservativo están dentro del mismo condón, no en la parte de afuera. En la parte de afuera están los fluidos de la persona con la cual recibió la penetración. Entonces es esa persona quien lo debe quitar. Se debe quitar con el pene semierecto, lo retiran, le hacen un nudito, lo envuelven en papel higiénico y lo botan a la caneca de basura. No lo boten a la taza, o lo pueden guardar en el mismo empaque envuelto en papel higiénico y lo botan en la caneca. ¿Por qué? Pues por temas como de higiene, de medio ambiente, de que no se tape el baño y todo eso. Listo. Eso por ese lado. Para, digamos, tanto hombres como mujeres, para las prácticas de sexo oral o lo que es el roce vulva con vulva, hay otros métodos de barrera que son como unas telas que ustedes los pueden comprar en la tienda de sex shop, que van a cubrir todo lo que es la vulva, es decir, la parte externa de la vagina que se ve. Si ustedes de pronto no tienen o no encuentran, digamos, este tipo de protección, ustedes cogen un condón masculino, lo extienden completamente, cortan la punta y después lo cortan por la mitad y lo extienden normal, común y corriente. Tiene la misma función. Ahí es importante que hay que tener en cuenta, y es que si ustedes van a utilizar algún tipo de lubricante, por ejemplo, que hay dos a base de agua y unos a base de aceite, los de a base de aceite no se pueden utilizar en los condones de látex porque genera poros y me va a dañar el preservativo.
Lo que ustedes pueden hacer es utilizar lubricantes a base de agua. Algo también importante es que si ustedes utilizan estos lubricantes a base de agua dentro de la vagina o dentro de la zona rectal, no va a alterar el pH de la zona. ¿Por qué? Porque esa agua se va a absorber. En cambio, los de aceite sí me pueden generar alteraciones en el pH y en la mujer me puede hacer cambios en el flujo. Lo puede volver más espeso, me puede generar picazón, etc. Entonces, para que tengan en cuenta esto a la hora de hacer las prácticas. Los lubricantes, por ejemplo, a base de aceite lo pueden utilizar hacia la parte externa, ya sean clítoris. Hay varios tipos de aceites, están los aceites multiorgásmicos para hacer masajes eróticos, etc. Hay otros métodos que es como un tapabocas a base de látex que sirve para hacer sexo oral, ya sea a un hombre o a una mujer. Lo encuentran en la tienda de Sex Shop, acá en Manizales los venden sobre la avenida Santander, no son costosos, valen como entre 3.000 a 5.000 pesos y son muy prácticos a la hora de hacer como este tipo de prácticas, valga la redundancia. Y por último vamos a tener los dedales. Los dedales, hagan de cuenta que son como unos guantecitos para cada dedo. Eso sirve para cuando uno va a hacer la masturbación a una mujer o también en el hombre haciendo la masturbación a nivel rectal.